Ya. Saludos, saludos. Ahí estaba mucha gente esperando esta conexión. ¿Cómo están? ¿Cómo va ese confinamiento? ¿Cómo va esa responsabilidad que tenemos que asumir en esta situación maldita que estamos experimentando por primera vez todos? Pero en fin, espero que estén bien. Es un día gris, está un poquito helado. Em, pero, pero con el calor de la conversación y esta conversación, hablemos con confianza, que es nuestro concepto para hablar de los temas que nos importan en este encierro, en esta pandemia, desde la Fundación para la Confianza, donde cada martes yo les digo que tenemos una misión, hoy en forma excepcional, porque siempre este espacio de conversación tan importante que ustedes valoran tanto, que nos llena de orgullo, de verdad. Gracias por la confianza también a ustedes. En forma excepcional lo estamos haciendo hasta ahora, 12:30 en punto, porque la Josefina no podía en otro horario y es súper importante hablar con esta mujer que es de una sabiduría y de un profesionalismo admirable. Claro, todos los martes tenemos esta conversa a las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde, pero hoy lo hacemos de manera excepcional, así que vamos a pasar a conectarnos con la Josefina Martínez. Ella es una tremenda psicóloga, ella es parte del directorio de la Fundación para la Confianza, ambas somos directoras, es muy simpática, y vamos a hablar sobre un tema que no es menor porque en este encierro en el que hemos estado, en toda esta situación, han aumentado las situaciones de abuso de manera abismante. Ya nos va a contar sobre algunas cifras tal vez que nos pueda entregar Josefina. No solo el tema de la violencia hacia la mujer, a la violencia de género ha aumentado, sino que el tema de abuso sexual infantil y adolescente está hoy en la palestra y es muy doloroso y es muy duro. ¿Cómo prevenir respecto a esta otra pandemia, ¿no? Porque es una pandemia paralela que es compleja y que vamos a pasar a conversar con Josefina, que yo me imagino que está conectándose en este minuto. No, a ver, ustedes saben, me tienen que tener paciencia. Ahí está la línea libre al tiro, inmediatamente. Tiene que aparecer la línea libre, que es nuestra línea que está siempre abierta para que ustedes hagan todos sus consultas. Se hace de manera anónima con nuestros profesionales. Es la línea libre 1515, la estamos esperando. Y vamos a empezar a abordar este tema con Josefina Martínez en los próximos minutos y estamos esperando la línea libre. Y por cierto, siempre tenemos un espacio de preguntas para que podamos responder, ella sobre todo como especialista, y sobre este tema que no es menor. Mientras, a ver, estamos esperando la línea libre, no nos podemos conectar aún, pero bueno, han pasado recién 3 minutos. Vamos a ver si esta vez podemos. Gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias. Aquí está la línea libre. La estamos esperando. Mucha gente que se ha conectado hasta ahora. Gente no solamente... ay, la invitación, perdón, mi amor, al tiro. Ahí está. Ay, lo Josefina, logré. Hola, Katy. te Mi disculpa aplaudo. con todos, mi disculpa con todos los que están conectados. Aquí yo quedo en evidencia con mi torpeza tecnológica. ¿Ah? Somos Pero dos, aquí estamos. somos ¿Ah? dos, querida. A mí me ha Es que somos costado, como de la edad. Somos sí, como de la edad. sí, más o menos. Uno ha tenido que aprender de manera forzada, no queda otra, Josefina. Hace frío, ¿no? Totalmente. Mucho, mucho, sí. Pero bueno, vamos a estar a la calidez de la conversa. Así es, mi querida. Y vamos a partir con este tema que no es menor y que hay mucha, mucha, mucha gente conectada a esta hora, cuando ya son Ujú. las 11:34, así dicen los periodistas, en vivo. ¿Y qué es o cuándo podemos hablar de abuso sexual infantil? Porque estamos en este espacio para hacer prevención, que es lo más importante.
súper importante y es una muy buena pregunta porque a veces tenemos la sensación de que en el último tiempo hemos hablado tanto que ya todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Sí, ¿Se escucha bien, Katy? sí, perfecto. Ah, Fuerte y claro. bueno, aquí lo que es importante es darnos cuenta que estamos hablando de un vocablo que tiene dos palabras, abuso y sexual. Y lo quiero recalcar porque usualmente la parte que ya todos tenemos clara es la parte corporal del abuso, ¿no? O sea, como que el abuso sexual es cuando en el marco de una relación asimétrica, una persona mayor involucra a un niño en conductas de tipo sexual que pueden ser con contacto físico o sin contacto físico. Entonces ahí tenemos cubierta la parte sexual, ¿no? Pero Sí. me parece muy importante como recalcar el vocablo abuso, porque nos está mostrando que antes que nada el abuso sexual es un tipo de abuso de poder. Y eso es muy importante. O sea, aquí hay una asimetría, pero además hay un abusador que utiliza el poder que tiene o la posición jerárquica mayor que ocupa en ese minuto respecto a un niño o un joven para sacar provecho y para utilizar a este niño como un objeto que le va a proveer gratificación sexual. Qué terrible, han subido las cifras en esta pandemia, Josefina. ¿Manejas alguna Mira, información respecto a eso? es muy difícil porque o sea, todos los que trabajamos en el área tendemos a pensar que sí van a subir las cifras, ¿no? En la medida en que uno de los factores de riesgo para que se produzcan abusos sexuales es justamente el aislamiento social. Mm. Por la sencilla razón de que el aislamiento social de una familia, por ejemplo, impide la denuncia, pero por otro lado, el aislamiento social hace que un niño o que un joven que está sufriendo abuso no tenga contacto con otros y por lo tanto no pueda contrastar su experiencia. Mm. Un niño o un Claro. joven no siempre sabe de inmediato que lo que le está pasando se llama abuso. Y muchas veces lo descubre cuando logra escuchar a alguien o compartir su experiencia con alguien de cómo se comportan las familias, por ejemplo, cómo se comportan los padres, cómo se comportan las madres. Si esa posibilidad de contrastar tu experiencia con otros no está, es más probable que se produzcan los abusos. Entonces, tu pregunta por la cifra es compleja porque se piensa que van a aumentar los abusos, pero que van a disminuir las denuncias, ¿no? Ah, Entonces, eh, ¿me entiendes? O sea, porque claramente están como cortados los canales de denuncia. Entonces, aquí es cuando tanto nos hemos esforzado en cambiar los vocablos, en decir que la medida de prevención para el coronavirus no es el distanciamiento social, sino que es el distanciamiento físico. La conexión social la tenemos que mantener para prevenir abusos y para prevenir problemas de salud mental y qué sé yo. Entonces, en esta situación que estamos viviendo, una maniobra preventiva básica es mantener la conexión con la gente, mantener la conexión con la familia, ocupando para ello todos los recursos que tengamos. complejo, ¿ah? ¿Por qué ocurre el abuso sexual infantil? Quiero agradecer a mucha gente que nos pide que la saludemos. Estamos con todos ustedes, por cierto, hablando de este tema tan importante desde la Fundación para la Confianza, la Línea Libre, la 1515. Vamos a abrir, por cierto, a responder sus preguntas en un ratito más. Pero ¿por qué ocurre un abuso sexual infantil, Josefina? Otra pregunta compleja. Bueno, en el campo del abuso sexual nada es sencillo, ¿no? El abuso sexual siempre digo yo que es un fenómeno, primero, complejo y segundo, multicausado. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nunca vamos a tener una causa única y por eso que la prevención es tan difícil, ¿no? Por eso es que la prevención tiene que ser también como en múltiples niveles. A mí, cuando uno encuentra problemas en definir un fenómeno, se vale como de ciertos marcos conceptuales, ¿no? Que nos ayudan, ¿no?, un poco a navegar en la realidad. Y a mí lo que me hace más sentido es tener como un modelo ecológico, o sea, que nos viene a decir que tenemos que buscar las causas del abuso sexual en distintos niveles, ¿no? O sea, en el nivel individual, por ejemplo, que podría ser de una persona que comete abuso, pero también en el nivel familiar, en el nivel comunitario, en el nivel social y en el nivel macro que tiene que ver con las creencias, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con múltiples causas, ¿no? Si nos vamos a lo individual, por ejemplo, en una persona que abusa,
podríamos encontrarnos la atracción sexual, ¿no es cierto? O ver a los niños y a los jóvenes como objeto de atracción sexual, pero también podríamos encontrar un sinnúmero de variables como inmadurez emocional, problemas de control de impulso, etcétera. Pero también podemos avanzar y ir ampliando el foco y mirar en las familias de los niños y jóvenes que han sufrido abuso, y podemos mirar sobre todo como las variables relacionales, las variables vinculares, el aislamiento de las familias al que yo hacía alusión es una variable que tenemos que poder evaluar, pero no dejemos de irnos también a lo macro, porque siempre tendemos a ver que el abuso sexual es un problema de otros, es un problema que está muy allá, y la verdad es que en la génesis del abuso sexual contribuimos todos, ¿no? Cuando tenemos ¿Hay una suerte de complicidad ahí? Sí, claro, cuando tenemos, por ejemplo, estas creencias de que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Claro. De que los problemas familiares de los otros nosotros no tenemos que meternos, ¿no? Que mejor ni voy a meterme en nada de lo que ocurre en la casa del vecino, por más que yo observe cosas o escuche cosas que me llaman la atención. Tenemos que saber que ahí estamos sosteniendo una creencia social que avala los abusos, que los sostiene y que permite que se cronifiquen, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de protección de niños y jóvenes, nosotros sí tenemos el derecho a meternos en todo, ¿no? No solamente el derecho, sino que el deber de poder intervenir. Josefina, ¿cómo podemos saber si una niña o un niño está siendo víctima de abuso sexual, por ejemplo? ¿Cuáles son las pautas como para entregarle ahora a la gente sobre este tema tan importante? Bueno, usualmente ahí lo que hacemos es como apelar a nuestra capacidad de observar, entendiendo que no podemos esperar, pedirle, exigirle a un niño o a un joven que está siendo víctima que sea el responsable de develar, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, un niño o un joven puede develar una situación de abuso, pero sabemos que eso es muy difícil por distintas razones, porque pueden haber variables evolutivas, estamos hablando de un niño o un joven que puede estar bajo amenaza, que está silenciado, que no ha elegido estar en silencio, sino que está silenciado, está combinado a guardar silencio. ¿Amenazado además, de alguna forma? ¿Amenazado? Claro. Muchas veces sí, y la amenaza es una estrategia de debilitamiento del otro que lo deja totalmente a tu merced, ¿no? O sea, la amenaza hace que un niño o un joven viva en el terror, ¿no? Entonces, ese niño, esa niña, ese joven no puede hablar, además que tenemos que tener en cuenta que para poder hablar hay que tener claro lo que me está pasando, ¿no? Exacto. O hay que poder poner en palabras el horror que estoy viviendo, ¿no? O poner en palabras la confusión que estoy viviendo, y eso no es fácil. Entonces, no tenemos que sentarnos a esperar revelaciones, sino que tenemos que afinar nuestra capacidad de se nos mirar. quedó pegada la... Sí. Ahora ¿En serio? ¿Te voy a congelar? No, ahí está, ya. Ahí está. Yo estoy congelada de frío, pero bueno. Bueno, eso nos va a congelar la imagen del frío. Bueno, en eso no esperar a que un niño hable, sino que afinar nuestra capacidad de mirar y estar muy atentos a mirar cualquier cambio en el patrón habitual de comportamiento de ese niño o esa niña. A veces, por ejemplo, ¿sabes por qué lo digo? Porque a veces se van a encontrar las personas, la información está muy disponible en internet, como listados de indicadores, ¿no? Tenemos que saber que ningún indicador, o sea, los indicadores de abuso son inespecíficos. No hay ningún indicador que sea como condición sine qua non para que haya un abuso, ¿no? Entonces, lo que nosotros, más que hacer un checklist, es que vamos a mirar una configuración de indicadores, ¿ya? Y los indicadores pueden ir, para hablarlo en términos súper simples, como en tres grandes áreas, ¿no? Indicadores del área sexual, indicadores del área física y indicadores del área como el comportamiento de las emociones, ¿no? En el área de comportamiento vamos a mirar cualquier cambio entonces en el patrón habitual de comportamiento. Un niño que era muy callado, que se pone más enojón, por ejemplo, o al contrario, un niño que era muy activo, se pone más callado, ¿no? O sea, como un cambio, es algo que uno dice, a este niño algo le pasa, ¿no? Este niño está distinto. Pero también podemos atender a los llantos frecuentes, ¿no? A la reticencia al contacto físico, al rechazo hacia algunas personas o algunas situaciones que los adultos nos apresuramos a tildar como este niño malcriado, este niño tan complicado,
¿no? O sea, como poner atención, ¿no? De por qué los niños nos están planteando ciertas cosas, ¿no? Muchas Cuando ya veces, encontramos, sí, perdona, Katy. sí, muchas veces hay cierta incredulidad. Es mejor no creer de parte de los papás, en fin, la gente cercana. No, mejor no quiero ver esto, no lo quiero creer, es imposible, lo está inventando, ¿no? Ahí hay una, a veces, desidia de los adultos respecto a lo que tú precisamente estás diciendo, que tiene que ver con las señales, ¿no? Eh, Eso pasa mucho, Josefina. Pasa mucho porque la incredulidad es un mecanismo perfecto para protegernos del horror, ¿no? Los seres humanos tenemos severos problemas para enfrentarnos al horror. Cuando estamos hablando de abuso sexual, no estamos hablando de dolor solamente, estamos hablando de horror. Estamos hablando de lo impensable, ¿no? De aquello que de verdad no nos cabe en la cabeza. Y los seres humanos y las sociedades completas erigimos una serie de mecanismos que nos protegen de ese horror. Y uno de esos es la incredulidad, es decir, no puede ser. Me estoy pasando un rollo, me estoy imaginando cosas, o este niño debe estar mintiendo, o este niño se debe haber confundido. Y pasamos la página rápidamente. La idea es cuando vemos cualquier cosa que nos llama la atención, ¿no? Acordémonos, el cuerpo siempre avisa antes que la mente, siempre, ¿no? O sea, si nosotros somos capaces de registrar nuestras claves de malestar, de que algo no está bien, vamos por ello, o sea, afinemos la mirada, detengámonos a mirar, ¿no? No pasemos por alto, no nos tranquilicemos rápidamente diciendo esto tienen que ser ideas mías. O sea, Por ejemplo, detengámonos a mirar. hay señales físicas, hacerse pipí en la cama, ese tipo de cosas. Sí, claro, o sea, por ejemplo, está lo que, como tú dices, como señales físicas, también se puede ver como un listado de indicadores, la enuresis que hace el pipí, la encopresis que hace caquita, acá de nuevo, no todos los niños que se hacen pipí o se hacen caquita están siendo víctimas de abuso sexual, porque sino que los vamos a ver si se dan otros indicadores también, pero podría ser un indicador, un niño que tiene dificultades para caminar o que se queja de dolor en la zona genital o que tiene irritación, ¿no? Las infecciones urinarias a repetición pueden ser también indicadores que nos están dando cuenta de alguna situación. ¿Es distinto el abuso sexual en los niños pequeños a diferencia de los adolescentes? O sea, se van dando como diferencias en las manifestaciones muchas A veces, eso voy. ¿no? En los niños pequeños las revelaciones de abuso se dan a veces de manera muy accidental, ¿no? La estrategia típica que utiliza un abusador para acceder a un niño preescolar es mostrarle los abusos como si fueran un juego. Es esta estrategia de normalización que le llamamos, ¿no? Entonces este es un juego. Entonces el juego de las cosquillas, o el juego de buscar algo en el bolsillo, o el juego del patito no sé qué, y muchas veces los niños le dicen a otro adulto, juguemos al patito no sé qué, y si ese adulto es pillo, enseña el juego y se da cuenta que es un indicador de abuso, ¿no? Los adolescentes guardan mucho más bajo 7 llaves todo lo que está pasando, ¿no? Muchas veces van desarrollando una mayor conciencia de a poco sobre lo que está ocurriendo. No se dan estas revelaciones accidentales muchas veces, ¿no? O sea, lo manifiestan mucho más a través de síntomas, a través de comportamientos, y lo que es más doloroso, Katy, es que muchas veces los adolescentes son culpabilizados por las señales que envían. O sea, a mí me ha tocado muchas veces gente que me dice, yo efectivamente en la adolescencia me pasó todos los indicadores que usted dijo, yo me puse más llorona, o me puse más rebelde, me puse más irritable, y lo que hacían los adultos que estaban cerca mío eran retarme, ¿no? Eran castigarme, eran culpables. Ahí se nos congeló de nuevo la Josefina. Estamos Wow. conversando con Josefina. Yo tengo algunas preguntas que vamos a seguir viendo acá, que ayer me empezaron, que te congelaste de nuevo. ¿Me descongelé? ¿Sí? ¿No me he descongelado? No, ahora no, ahora estás bien. Ya, voy a conectar a la corriente por si acaso, ya. No, le estaba contando a la gente de que ya vamos a abrir la línea para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Conversamos con Josefina Martínez, ella es psicóloga, atiende también en la línea libre, está presente en la fundación como directora, por cierto, tremenda colaboradora, y estamos hablando sobre
para la gente que se está sumando, prevención de abuso sexual infantil y adolescente. Y te quería preguntar, porque acá noté algunas cosas, ¿qué medidas podemos tomar en la casa para prevenir el abuso sexual infantil, querida? Mira, lo más importante es que tomemos en cuenta que la prevención del abuso sexual infantil reside mucho en nosotros los adultos, ¿no? Y esto lo digo porque a veces tendemos como a sobrecargar a los niños con la responsabilidad de su propia protección, ¿no? Decirle, si alguien te quiere tocar tus partes privadas, tú tienes que decirle que no, ¿no? Ah, Es bien distinto transmitirle a un niño que tiene derecho a que no lo transgredan, a que no lo toquen, a que él tiene el mandato de tener a alguien que lo quiera usar, ¿no? Entonces, la estrategia de prevención, hay varias cosas. Yo te digo, la primera estrategia de prevención más efectiva es asumir que esto ocurre. Mira qué básico, ¿no? O sea, asumir la propia vulnerabilidad, ¿no? O sea, no dejar de ver el abuso como algo que le ocurre a otros, sino exacto. que tomar conciencia de que a mí también me puede pasar, de que en mi familia también puede ocurrir, y que puede ocurrir incluso en el seno de mi familia, ¿no? Por más increíble que nos parezca por estos mecanismos de protección contra el horror. Y lo segundo, yo te diría que para mi gusto, la estrategia de prevención más efectiva es el tipo de vínculo que establezcamos con nuestros niños, que le podríamos llamar un vínculo seguro o establecer con los niños un vínculo de buen trato, que tiene que ver con, también parece como básico, pero no es tan básico, que es como reconocer a nuestros niños como legítimos otros, tratarlos como personas válidas, ¿no? Escucharlos en todo lo que tengan que decir, ¿no? Porque si yo le digo a un hijo mío, mira, si alguien te toca de una manera que te parece incómoda, tú ven a contarme, pero resulta que cada vez que él me quiere contar cualquier cosa de su vida, yo no lo escucho, ese niño no va a venir, ¿no? Entiendo. Entonces a veces con estas estrategias de prevención que tienen que ver con hablarle a los niños de sus partes privadas y que nos tienen que contar si alguien los quiere tocar, nos sentimos como ya con una ilusión de control. Y la verdad es que si esas enseñanzas no se anclan sobre una relación que es consistente con esa enseñanza, no va a tener ningún asidero, ¿no? O sea, la verdad es que yo tengo que transmitirle a un hijo mío, mira, cualquier cosa que te haga sentir incómodo, que te confunda, cualquier cosa que te pase, cualquier cosa que me quieras contar, yo aquí estoy para ti, yo aquí te voy a escuchar. Eso implica entonces que cuando eso ocurra, yo escuche. Así sea que me quiera contar que se le perdió la manzana en el recreo, ¿no? Que a veces a los adultos nos parecen cosas, comillas, de niños, ¿no? O sea, para que la prevención del abuso funcione efectivamente, tenemos que hacerla extensiva en nuestro modo de relacionarnos con los niños, ¿no? La Vinca Jackson habla de algo muy bonito, que es el círculo de cuidado que tienen que tener los niños y los jóvenes, ¿no? Y mientras más sólido sea como ese círculo de cuidado, ¿no? Más protegido puede estar un niño. ¿Cómo tendría que ser ese círculo de cuidado, Josefina? Bueno, siempre se dice que un niño necesita al menos, pero al menos como mínimo, ¿no? Un vínculo seguro con un adulto, al menos, ¿no? Al menos, y con ese vínculo seguro estamos hablando de este vínculo de buen trato, ¿no? O sea, de este adulto que lo reconoce como una persona válida, como una persona que tiene cosas importantes que decir, como un niño que vale la pena ser escuchado, como un niño que va a ser respetado en su corporalidad y en todo su ser, ¿no? Pero por cierto que mientras más adultos que se vinculen de esta manera con ese niño, más vamos a levantar barreras contra el abuso sexual. Sí. Y en ese sentido, Katy, nosotros todos que formamos una comunidad debiéramos sentir que todos los niños son nuestros niños, ¿no? Que todos tenemos que proteger a todos los niños, o sea, armar este concepto de tribu, ¿no? No que me importen solo mis niños, ¿no? Porque la mayoría de los adultos sí, le importan sus niños, ¿no? Pero la verdad es que todos los niños, ¿no es cierto?, merecen nuestra preocupación, ¿no? Armar esta tribu protectora. Sí, hay alguien que apuntó al tema del abuso con niños con discapacidad. Eso debe ser muy complejo, porque como tal vez es mucho más fácil seducir a un niño con discapacidad, me imagino, no sé, Josefina,
¿Qué puedes decir respecto a eso? Claro, o sea, los abusadores, Katy, saben hacerla, ¿no? Claro. Saben hacerla, buscan la ocasión, eso nos demuestra que tienen conciencia de lo que están haciendo, saben que esto es sancionado por el medio, entonces buscan la manera de abusar sin ser descubiertos y sin ser delatados. Y muchas veces se aprovechan de niños con discapacidad que van a tener probablemente mayores dificultades para develar un abuso, ¿ya? Pero un niño bueno, el mundo de las capacidades diferentes o de la discapacidad, como le queramos llamar, es muy, muy diverso, ¿no? Sí, claro. Pero niños que tienen dificultades en el lenguaje o para comunicar una situación de abuso, igualmente mandan otras señales. ¿Ah? O sea, todos los papás de niños con discapacidad los conocen súper bien y saben cuando algo les está pasando, ¿no? Un niño con discapacidad, pongámosle como discapacidad cognitiva o de lenguaje, probablemente tiene dificultad para conceptualizar lo que le está ocurriendo, pero lo está sintiendo igual, ¿no? Emocionalmente igual lo está sintiendo y va a mandar señales de incomodidad que los adultos tenemos que afinar el ojo para aprender a leer, ¿no? Y un poco el mensaje es, no esperemos a que a los niños les ocurra un abuso sexual para reaccionar. O sea, la verdad es que cualquier cosa, ¿no?, que produzca incomodidad a un niño, que produzca malestar a un niño, nos tiene que alertar para estar atentos a contener y a proteger. Por cierto, mira, muchas veces dice ahí que me parece importante, eh, como que hay mucha culpa respecto de lo que pueda ocurrir al interior de una familia, porque muchas veces lo que decían ahí, y harta gente lo ha manifestado, es al interior de la intimidad de la familia, un padre, una madre, un tío, un abuelo, y eso es muy difícil de denunciar, de velar, de delatar, ¿no? Es muy complejo eso. Hay mucha culpa respecto a eso también. Bueno, se dice, Katy, que el hecho de que un niño o un joven guarde silencio respecto a lo que le está pasando, que acordémonos, no es que guarde silencio, sino que está silenciado, también tiene que ver con que es una estrategia de supervivencia, ¿no? Y también es una estrategia altruista. ¿Eh? Mira qué loco, porque en el fondo un niño o un joven a veces llega a desarrollar conciencia de que si develan, se va a producir una crisis tal, o se va a producir una ruptura, o va a surgir sufrimiento hacia algún miembro de la familia, que prefieren sacrificarse, ¿no?, y seguir sufriendo solos que exponer a la familia. Entonces, Katy, lo que ahí no nos puede ocurrir es que pongamos el peso de la develación en ese joven o en ese niño. O sea, ahí tenemos que aprender, ahí tenemos que aparecer lo que nos llamamos los terceros, ¿no? O sea, los que estamos cerca, ¿no? Los otros miembros de la familia, ¿no? O los vecinos, o los profesores, ¿no? O cualquier persona que está en contacto, ¿no?, con esa familia. O sea, ahí los terceros somos los que estamos en una posición privilegiada, ¿no?, para develar una situación de abuso y para actuar en protección de ese niño. Qué importante lo que estás diciendo, de verdad, porque yo he escuchado a lo largo de mi historia, y como la gente conoce mi historia, quiero comentarte esto porque no es menor, que uno siempre atrae relatos, porque hay, sí, una, ¿no? Hay una correlación ahí de gente que vivió situaciones de abuso cuando niña, cuando niño, y que hoy día toman más conciencia, jóvenes que hoy toman más conciencia de que, entonces lo que a mí me ocurrió fue abuso, pero yo me silencié. Y yo siempre invito a poder verbalizarlo, porque nunca es tarde para hablar de lo que te ocurrió. Y abrirlo al interior de la familia, porque ese adulto que todavía existe ahí en esa familia sigue abusando. ¿Qué recomendación das tú? Porque siempre, claro, mucha gente dice, es que ya no vale la pena porque voy a provocar un quiebre en mi familia, esto va a hacer sufrir a mi mamá, esto va a hacer sufrir a mi papá. Ese es un tema súper recurrente, Josefina. Yo creo que nunca es tarde para verbalizar. Así se quiebra la familia, ¿no? Tal cual. Y ahí es bien importante porque esto como que choca con algunas creencias culturales como de una idealización de la familia, casi como una ideología pro familia, de que la familia hay que tenerla a cualquier lugar porque lo importante es tener familia, no importa cómo sea, ¿no? Claro.
la verdad es que eso es muy, muy discutible si hablamos de la salud mental y muy discutible incluso si hablamos de la protección de los niños, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo contigo, nunca es tarde para hablar. Se dice que en el camino de la sanación o en el camino de la superación, que me gusta mucho más como término, en el camino de la superación de las consecuencias de un abuso sexual, el primer pasito es compartir la historia con alguien. Es el primer paso. Porque en ese compartir la historia uno empieza como a resignificarla, ¿no? Uno empieza como a entenderla. El camino a la superación tiene que ver con dos tareas súper difíciles. ¿Ah? Una es como tratar de entender lo inentendible, ¿no? Tratar de entender por qué pasó esto, que de verdad es inentendible, y tolerar un dolor que también es intolerable, ¿no? Entonces, es tan difícil ese camino que es importante hacerlo con alguien, ¿no? Con alguien al cual yo le cuente. Puede ser un terapeuta, pero puede ser también alguien del círculo, ¿no? Un Una amigo. amiga, un amigo. Y ahí, bueno, el rol que cumplen los sobrevivientes es tan emocionante, po. Es tan emocionante porque muchas veces es más fácil contar la propia historia a otra persona que vivió algo parecido que a alguien que no lo ha vivido, ¿no? A mí me O pasó, sea, ujú. compartí la experiencia cuando tenía 14, 15 años en un pijama party con mi grupo de amigas íntimas del colegio. Estábamos conversando y de pronto verbalicé lo que a mí me estaba ocurriendo. Y fue bien potente porque no era la única. Impactante, Y ¿no? a propósito de lo de la tribu, ¿no? Que tú dices, no era la única. Y fue un pacto que hicimos entre todas, que a mí eso me fue empezar un proceso de superación, como dices tú, y de sanación también al mismo tiempo, súper poderoso. Entonces, cuando tú lo compartes, siempre hay alguien que te va a escuchar, siempre hay alguien que te puede ayudar respecto a estos temas. Bueno, eso a mí me emociona muchísimo, Katy. O sea, como cada sobreviviente que cuenta su historia abre la puerta a que muchos otros también puedan hablar y empezar su camino de superación. Y evitar, ¿sabes a mí lo que más me emociona? Que yo siempre que hablo con sobrevivientes, la motivación para hablar tiene que ver con que esto no le ocurra nunca más a nadie más, ¿no? Exacto. Esa es la motivación de todo, es una motivación muy altruista, que es que esto, el para nunca más, ¿no? Y el para nunca más ocurre, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hablar de estos temas, cuando alertamos. Fíjate que en las familias donde nunca se habla, existe el riesgo de esta transmisión transgeneracional, ¿no? Como que generaciones y generaciones el abuso sigue ocurriendo. Entonces, esto hay que pararlo en algún minuto. Hay que pararlo en algún minuto y se para rompiendo el silencio. Oye, mucha gente habla de la culpa. Bueno, la culpa, yo siempre digo, el abuso nos pone en el mundo al revés, porque no siente culpa ni vergüenza a quien se le debería caer la cara, que es un abusador, se le debería caer la cara de vergüenza por el crimen cometido, y mueren de culpa quienes han sido víctimas. A mí me impacta porque el efecto del abuso es muy disímil de una víctima a otra, ¿no? Sin embargo, lo que aparece, yo te diría que casi siempre es la culpa. Es la culpa por haber sufrido abuso, es la culpa por no haber detenido al abusador, es la culpa por no haber hablado. Porque tú lo Miles de cosas. provocaste, tal vez. Porque tú lo provocaste, Es ¿no? terrible. Y es muy complejo. A mí me da mucha pena y a veces me da mucha impotencia porque uno le dice a las personas, pero no fue tu culpa, y uno ve que la intervención es infinitamente más compleja que decir, no fue tu culpa, ¿no? Porque hay personas que se siguen sintiendo culpables, no, si yo ya era grande, yo ya tenía 14 años. Y uno le dice, oye, pero mira, anda a mirar cómo son las personas de 14 años, ¿no? Anda a mirar cómo son los niños de 7 años, ¿no? O sea, no tenías ni una posibilidad, ¿no? Ni una posibilidad de haberlo hecho distinto. Y ahí hay que entrar como a hilar muy fino y ayudarle a las personas a entender cómo opera el abuso sexual, cómo opera una relación abusiva, para captar por qué ocurrieron las cosas así, ¿no? Que no tienen que ver con la responsabilidad de una persona que fue víctima, nunca, La ¿no? gente Jamás. está muy agradecida que estemos tocando estos temas en épocas de pandemia, en épocas de encierro, cómo prevenir el abuso sexual infantil y adolescente. Es lo que estamos conversando con Josefina
con Josefina, que es psicóloga, que es parte de la Fundación para la Confianza. Tenemos nuestra línea libre, que es la 1515, donde estamos atendiendo llamados. Eso estamos, digo, con las profesionales como tú, a propósito de estos temas que son los que nos importan en estos tiempos de confinamiento. ¿Cuán efectivo es promover, estoy leyendo, el autocuidado a un niño o niña? Que tú A ver, mira, es que en el fondo la enseñanza del autocuidado ha sido como la medida de prevención de abuso que más se utiliza, ¿no? Y que opera con la premisa de que niños informados son niños protegidos, ¿no? Entonces se le intenta enseñar a los niños una serie de conceptos como que el cuerpo les pertenece, o que existen partes privadas en el cuerpo, o que existen secretos buenos y malos, o contactos físicos incómodos, contactos físicos positivos o contactos físicos negativos. Y todos son elementos que son muy importantes en la educación de los niños, ¿no? Pero lo que a mí me parece importante es que no se nos genere la ilusión de control, porque si yo ya hablé con mi hijo estos temas, mi hijo entonces no le va a pasar, ¿no? Y el otro gran problema que a mí me produce a veces ese enfoque es cuando se les transmite a los niños, si alguien quiere tocar tus partes privadas, tú tienes que decirle que no, ¿ah? Y aparece la mano así. Y la verdad es que si uno se mete a mirar bien cómo son las dinámicas de abuso sexual intrafamiliar sobre todo, ¿qué niño o joven va a poder decirle que no a un abusador, ¿no? Si hay abuso de poder, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo como de generar más culpa, ¿no? Entonces, pero yo te diría que sacando esa parte del mandato de decir que no, o el mandato de cuidarse, es bien importante que a lo largo de toda la vida sí le podamos transmitir a los niños estos conceptos tan importantes como que tener un cuerpo es maravilloso, que no hay nada más privado en la vida que el propio cuerpo, que es importante cuidarlo, que yo tengo derecho a que nadie me transgreda. Eso no garantiza que el otro no lo haga, pero yo tengo derecho, claro, ¿no? a que nadie me transgreda. Pero sabes que lo más importante que aprender incluso las partes privadas o qué sé yo, es esto de que no silenciemos precozmente como lo hacemos la capacidad de los niños de registrar sus claves corporales y sus claves de malestar. Nosotros tenemos una educación tan torpe, de esa educación no estoy hablando de la educación formal, ¿no? Estoy hablando de toda la educación, formal y informal, familiar incluso, como enseñarle a un niño que tiene que aprender a hacer pipí, tienen que dar ganas de hacer pipí en el recreo, ¿no? O si un niño chiquitito se cae y se saque la mugre, antes que se ponga a llorar, le decimos, no dolió, párese, no dolió, sí, ¿no? es verdad. Cuando ese niño en realidad le dolió cualquier cantidad, ¿no? Entonces, los niños tienen que aprender o tienen que ir a vacunarse y le decimos, qué valiente, no lloró, ¿no? No, Cuando claro. la verdad es que ser valiente es ponerse la vacuna aunque tú llores, digamos, ¿no? Exacto. Pero la verdad es como no le enseñemos a los niños a despojarse de sus claves corporales, ¿no? De su capacidad maravillosa que tienen los niños de registrar sus claves corporales. Eso es lo más importante en las claves de la prevención. Sí, O sea, vamos. acordémonos esta frase que yo ya dije, o sea, es como el cuerpo siempre avisa antes que la mente. Es muy Siempre. buena, es muy buena esa frase. La injusticia que se comete con las madres, pueden empezar a hacer sus preguntas para ir respondiendo. Cuando el abuso es intrafamiliar, preferentemente cuando el abusador es el padre o la pareja. Históricamente se ha culpado mucho a las madres, ¿ah? Como... Absolutamente. Con una colega escribimos hace años ya, un artículo que se llamaba Culpa o Responsabilidad, y era justamente sobre el tratamiento que se le da a las madres. Pasa algo muy curioso, Katy, que estamos en una cultura donde las madres son culpables de todo, o sea, de que los niños tengan las uñas largas, que se les haya caído el botón del delantal, son culpables de todo. Y las madres de niños víctimas de abuso sexual han llegado a ser incluso más culpabilizadas que el mismo abusador. Exacto. Es muy impactante, ¿no? Son rápidamente tildadas como madres negligentes, ¿no? O como madres coludidas con el abusador porque en realidad vieron lo que estaba pasando y prefirieron seguir al lado del abusador en vez de proteger al hijo. Y la verdad es que pueden ser afirmaciones tremendamente injustas, porque hay casos y casos, o sea, pueden haber casos donde haya una imposibilidad de ver, o hay casos donde dice yo le conté a mi mamá y mi mamá no me protegió. Por cierto que esas historias ocurren,
¿no? Ocurren. Pero también hay muchas historias donde tenemos a madres que protegen, ¿no? Y que dan la vida por proteger, eh, y que rompen una relación de pareja si es que saben que sus hijos están siendo abusados, y que a veces luchan con el sistema judicial para prohibir visitas, ¿no? Y tienen que hacer esfuerzos pero sobrehumanos por impedir el contacto de un abusador con sus hijos. Entonces, efectivamente hay un tratamiento muy injusto muchas veces, ¿no? O sea, juzgamos con mucha facilidad sin conocer cada caso. Sí. Hay otro tema. Incluso, perdona Katy, incluso cuando vemos que están estas madres cómplices que no quisieron proteger, hay que ver qué lo genera, porque a veces hay madres de niños víctimas de abuso que también son víctimas, ¿no? O sea, cualquier tercero que proteja tiene que contar con el apoyo de otros terceros, porque hay que igualar las cuotas de poder. O sea, un abusador tiene poder. Entonces, si un tercero no tiene poder, ¿cómo se va a enfrentar al abusador? Entonces, ahí una mamá de un niño víctima de abuso sexual necesita que la apoyemos. No que la juzguemos, que la apoyemos para que pueda proteger. Sí. Josefina, que veo que también está conectado José Andrés Murillo, que él habla de un concepto, te mandamos cariño, José Andrés, que a mí me gusta mucho, que él habla de la confianza lúcida, ¿no? A mí también me encanta. Porque tampoco hay que entrar en la paranoia, a partir de incluso esta misma conversación en lo que está generando respecto a los comentarios de las personas que están súper agradecidas de que toquemos estos temas en épocas de pandemia, de encierro, prevención del abuso sexual infantil y adolescente, que por Dios que es importante que lo hablemos como lo hemos estado haciendo con Josefina. La confianza lúcida, ¿dónde termina lo mío y empieza lo del otro, ¿no? Porque tampoco se trata de estar aterrado permanentemente con la aprensión de que te puede ocurrir una situación como esa con tus hijos. Sí. Bueno, tan lúcido que es José Andrés, pues a mí también me encanta el concepto de confianza lúcida, porque efectivamente nos muestra que no es viable vivir desde la desconfianza, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos que dejar volar a nuestros hijos, ¿no? No podemos estar, a veces hay gente que dice, yo estoy las 24 horas mirando a mi hijo, ¿no? De partida eso no es posible, pero tampoco es bueno, digamos, ¿no? Entonces, necesitamos confiar en otros para que la vida sea viable, ¿no? Sin embargo, tenemos dos opciones: confiar ciegamente, cuando yo meto las manos al fuego por esta persona, o confiar lúcidamente, ¿no? La confianza ciega, y aquí José me corregirá si yo digo alguna barbaridad, la confianza ciega es una confianza negligente. Él confía en ti, porque entonces yo me retiro. La confianza ciega, cuando yo meto las manos al fuego, ¿sí? Yo me retiro. Entonces te dejo a ti a cargo. Exacto. Te dejo a ti a cargo de mi hijo, ¿no? La confianza lúcida, yo siempre estoy presente. Mira, yo siempre pongo el ejemplo en mi consulta. Fíjate que yo me encierro 50 minutos en una sesión de terapia con un niño o con un joven, ¿no? O sea, ¿qué acto de confianza más grande de ese papá o esa mamá que permite que yo me encierre 50 minutos con un niño, ¿no? Pero la verdad es que ese papá o esa mamá está en la sala de espera, y ese papá o esa mamá ve cómo sale su hijo de la sesión, ¿no? O sea, está confiando lúcidamente y está muy atento a las señales que ese niño o esa niña envíen sobre cómo es la relación conmigo, ¿no? Bueno. Si esa niña no quiere ir nunca más, ¿no? Es bien importante que lo tomen en cuenta y no lo lleven nunca más, ¿no? O sea, como poder atender a eso. Entonces, la confianza lúcida, ¿no? Nos hace estar siempre atentos, siempre presentes, siempre conectados con nuestros hijos, ¿no? Siempre como atentos a las señales, ¿no? Nos pasamos desconectando en esta vida como urgente, llena de cosas, pasamos desconectándonos, ¿no? Pues, lo importante es tomar conciencia y volver a enchufarnos, digamos. Bueno, por eso, y sobre todo en estos tiempos que estamos muy sobrepasados y muy estresados, quiero atender este DPS Solvening que dice, por eso encuentro tan importante que como adultos el mensaje sea, si te pasa algo, mato a esa persona. Es algo que no protege al niño, ojo con eso. Claro, porque entonces yo digo, mejor no le cuento nada a mi papá o a mi mamá, porque te va a matar a cometer un crimen, y los niños, a veces los niños son súper concretos, o sea, pueden decir, lo van a meter preso, si que mata a alguien, entonces además voy a quedar sin papá o sin mamá, ¿no? Entonces, cuando los adultos, cuando los niños nos ven
demasiado enojados o demasiado nerviosos, como por ejemplo esto, voy a matar, si alguien te hace algo yo lo mato, ¿no? O tú tienes que decirme si es que alguien te toca, yo de verdad como niño digo, mejor no le cuento nada, ¿no? Mejor me quedo callado porque voy a provocar la ira del otro, ¿no? Entonces, esta enseñanza de la autoprotección, es decir, si algo te pasa, tú cuentas conmigo, es re importante hacerlo en un tono calmado. Y además, tomemos conciencia que esto de la autoprotección tampoco se resuelve con una sola conversación. Oh, Es un proceso de vida, ¿no? es un proceso De estar atento y en tener como permanentes espacios de conversación. Sí. Mira, acá dice, en Margarita Mondaca 08, pero uno se siente que calla por no dañar y te sientes que estás haciendo algo malo y finalmente te sientes cómplice y te das asco. Fuerte lo que Sí, dice. claro. Sí. Claro, y esa es la trampa del abuso, ¿no? Y eso es lo que a mí me conmueve tanto, porque mientras una persona que ha sido víctima sufre de la manera que Margarita nos indica, el abusador está muy campante, ¿no? Entonces, efectivamente aquí la culpa es por algo por manga, como decimos, ¿no? O sea, porque callé o porque no callé. Porque si callé me siento culpable por no haber contado, pero si hablo, después me siento culpable por haber traído tanto sufrimiento. Entonces hay una trampa en la culpa y de ahí es tan importante entonces todos estos espacios de conversación que tenemos, ¿no? Para poder transmitir claramente esto no es tu culpa, ¿no? Yo siempre recuerdo una vez que me tocó hablar de estos temas y se me acercó una mujer después y me dijo, sabe que yo intuía que no era mi culpa, lo intuía, pero Mira, nunca lo había escuchado, ¿no? qué Y heavy. me sirvió escucharlo, ¿no? Mira, Entonces, eso es re importante, o sea, insistir muy claramente en ese mensaje. El abusador lo que hace es meter a su víctima en una trampa sin salida. ah, Donde se mueva, se va a sentir culpable, ¿no? Muy injustamente. Hay una inoculación de culpa. oye, a propósito de la culpa, por Dios que es una palabra que ha estado presente durante todo el rato que hemos conversado, Josefina, el problema es que se le da la responsabilidad al niño sobre hablar o no y la culpabilidad de no hacerlo a tiempo. Creo que es importante no decir, ¿por qué no hablaste? ¿Es verdad? Justamente, justamente. Y ahí siempre uno le dice a los papás, mira, si tu hijo no habló, no es por falta de confianza, no es por negligencia de él, no podía hablar. O sea, de verdad tenemos que meternos en la cabeza. O sea, cuando los estudios nos muestran que una persona que vivió abuso sexual en la infancia o en la adolescencia se demora 10 o 15 años en hablar, es verdad. ¿No? Y se demora 10 o 15 años en hablar, primero porque llegar a poder formular esto toma años. ¿Ah? Llegar a ponerle el nombre de lo que fue toma años. Y llegar a reclutar personas dispuestas a escuchar cuesta mucho más todavía. O sea, Entonces, no es caprichoso el demorarse en hablar, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso es que a mí me complica cuando las estrategias preventivas descansan en poner la responsabilidad en los niños de tener que hablar, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de adelantarnos a las revelaciones, ¿no? Y poder observar. Y poder observar no solamente las señales en los niños, sino que también poder observar las señales en los adultos. A veces hay actuaciones de adultos que no nos gustan, pero decimos, no, no voy a decir nada. Ay, no me gusta cómo este señor toma en brazos a mi hijo y se lo pone ahí mientras comemos, pero mejor no le voy a decir nada. Mira, no se trata de andar haciendo una cacería de brujas, pero si a mí no me gusta, lo puedo decir, lo tengo que decir, tienes ¿no? O que. sea, no callarme por una suerte como de buena educación malentendida, digamos. ¿Mm? Sí. Josefina, ¿qué hacemos? Porque ya estamos, son las 13:18, chuta, que hemos hablado harto, porque ha despertado cada vez más interés el tema y vamos a seguir cada martes con estas temáticas, hablando con confianza en este espacio que hemos abierto ya de un tiempo a esta parte desde la Fundación para la Confianza y la línea libre 1515, que es súper importante. ¿Qué hago si sé de un caso de abuso sexual infantil o me doy cuenta que está ocurriendo algo en mi casa? Tú hablabas al principio, cuando iniciamos la conversación, de que puede haber una tasa alta de abuso dado el encierro, pero pocas denuncias. Y creo que ese es Sí. un punto importante.
y reafirmar. Claro que sí, es un punto muy importante porque usualmente ya bastante se ha dicho respecto a cómo una denuncia de abuso puede ser realizada en Carabineros, en la PDI o en la Fiscalía, pero con esto de la cuarentena total muchas veces nos sentimos como limitados de hacer esos trámites, ¿no? Que igualmente se pueden hacer. Pero ¿sabes qué, Katy? Yo creo que en este contexto de cuarentena son muy importantes todos los servicios de líneas telefónicas de ayuda, ¿no? El MinSal, el Ministerio de Salud, tiene en su página todo un catastro de servicios telefónicos que hay a lo largo de todo el país para atender las necesidades de salud mental. La 1515, que es nuestra línea libre, es una de ellas. O sea, la Fundación para la Confianza, yo no estoy directamente en la línea libre, hay todo un equipo ahí que yo me saco el sombrero, digamos, con el trabajo que hacen, pero en el fondo la Fundación para la Confianza, en este contexto de cuarentena, sigue orientando a las personas respecto a estas temáticas. A veces una persona, Katy, no se decide llegar y hacer una denuncia, no se decide a llegar y llamar carabinero a la PDI o a la Fiscalía y hacer una denuncia. Bueno, acuda a 1515, ¿no? O acuda a un servicio telefónico de ayuda para recibir orientación respecto de qué puede hacer. O sea, acordémonos, la prevención no es distanciamiento social, es solo distanciamiento físico, la prevención del coronavirus, ¿no? El distanciamiento social no puede ocurrir, tenemos que seguir conectados socialmente. Es verdad. ¿Mm? Josefina, una consulta, dice Danitza Cavieres, ¿de cierta forma el abuso te puede determinar en tus relaciones futuras? Bueno, ahí qué buena palabra es determinar, porque yo me tomaría y diría, no hablemos de determinismos, ¿no? Un abuso sexual sin duda impacta, ¿no? Sin duda impacta, pero no, el abuso no tiene por qué determinar, ¿no? El abuso sexual es una parte de la vida de una persona, pero no es la vida. Eso también como una frase para destacarla, ¿no? O sea, el abuso me ocurrió, fue parte de mi vida, pero no es mi vida, no tiene por qué ser mi vida. Yo diría que ese es como el corolario, como el eslogan de la superación, ¿no? Entonces, efectivamente, yo quisiera transmitir, porque a veces los profesionales, con tal de crear conciencia sobre la realidad del abuso, le ponemos mucha énfasis al daño, ¿no? Entonces, todos nuestros mensajes sociales son como el daño. Entonces, y que es irreparable. También. Irreparable, le embarraron la vida, le robaron la infancia, y la verdad es que ahí nos equivocamos medio a medio porque desahuciamos, hacemos un desahucio cuando en realidad no es así. O sea, yo creo profundamente en la posibilidad de superación, profundamente, porque lo he visto, nada más, ¿no? O sea, el abuso impacta, pero no tiene por qué terminar. Es verdad. Mi querida, ya son las 13:21. Hemos tenido una potentísima conversación que nuestro público, que ya es habitué de los días martes, hoy de manera excepcional a las 12:30, porque era importante tenerte a ti con todo lo profesional y potente y clarificadora que eres desde ese nicho. La gente agradece un montón. Y el próximo martes nos vamos a volver a juntar con otras temáticas que tienen que ver con esta pandemia, que son las pandemias paralelas que están surgiendo a propósito de este encierro en el que estamos y bueno, a través de la Fundación para la Confianza. Ya saben que está la línea 1515, la línea libre, donde ustedes pueden llamar de manera anónima, o sea, acá con toda la confianza del mundo. Para que la utilicen, si están sintiendo que necesitan orientación, apoyo y todo eso. Mi querida Josefina, tú con los horarios, ¿no? Que es desde las 10 de la mañana hasta las... La línea libre, me pillaste, Katy, sí. Me pillaste. Ahí que alguien nos sople, de repente la Nicole, el cosa, no. Nos pueden soplar los horarios. Sábado, estamos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana en adelante. Ahí están todos nuestros profesionales para atender a la gente. Gracias, Josefina. Gracias a ti, Katy. Gracias por el cambio de horario también. Muy, muy agradecida. Sí, solamente por hoy. Ya la próxima semana retomamos a las 7 de la tarde. Besitos y nos encontramos en un Zoom. De todas maneras, ahí nos de 10 vemos. a 10, me dice la Nicole. De 10 a 10. Excelente. Yo sabía que la Nicole nos iba a salvar. Sí, ella siempre nos salva. Un placer, Josefina. Gracias, Katy. A toda la gente que se contactó de Arica a Punta Arenas, de otros lugares del mundo, porque vi gente que incluso estaba en Suecia, en Italia, en Estados Unidos, que estaba enganchando con este programa.
Cuídense, quédense en casa en la medida de lo posible, por favor, hagamos ese esfuerzo y nos volvemos a juntar el próximo martes a eso de las 7, 7:30 de la tarde en una conversación con confianza. Chao. Gracias por estar Chao. aquí. Chao. Chao.